Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo muy grande para todos, yo soy San y ahora sí les traigo un nuevo episodio de Síndrome. En este caso va a ser el síndrome Diego Pozo, que es jugadores que nadie sabe cómo carajo juegan un mundial. Van a darse cuenta que hay bastantes similitudes con el síndrome del Chino Garcés, que es el de nadie sabe cómo carajo jugar en la selección, pero en este caso vamos a ir un paso más adelante, obviamente el Chino va a estar incluido, que es jugadores que no solamente vistieron la camiseta de la selección inexplicablemente, sino que además jugaron mundiales inexplicablemente, porque quizás podrían haber sido citados, tendrían cierta lógica, pero que vayan a un mundial es realmente muy, pero muy llamativo. Así que vamos a estar repasando los casos, o al menos los que para mí no merecían ni en pedo en un mundial. Ustedes me dicen sí, no, sos un boludo, todo lo que... Bueno, eso no lo digan. Pero todo lo que tengan ganas me lo ponen en los comentarios. Si están de acuerdo o no, si les gustó para una segunda parte, pónganme jugadores que creen que me faltaron. Como les digo siempre, 1000 likes para más videos relacionados con los síndromes, que es lo que hacemos normalmente. Y también, como les digo siempre, tienen varios links en la descripción, los más importantes. Twitter e Instagram, si tienen ganas, síganme. No mucho más, no le rompo más las bolas. Arrancamos con el video. Obviamente, como digo siempre, si el síndrome se llama Diego Pozo, vamos a arrancar hablando de él. Diego Pozo, ex arquero que debutó en el año 95 en Godoy Cruz, pasaría por Talleres de Córdoba, pasaría por Huracán, pasaría por Instituto, y hasta que en el año 2008 llegaría a Colón de Santa Fe. Yo personalmente lo conocía en esa época, antes no tenía ni puta idea quién era Diego Pozo, no los voy a versear. Tuvo muy buenos rendimientos en el fútbol argentino, o por lo menos buenos, lo que no quita que en el fútbol argentino había muchos arqueros de nivel y también en el exterior, por lo cual era un arquero bueno, pero no sé si resaltaba, o quizás resaltaba pero dentro del ámbito del fútbol argentino. Arquero de Colón, Colón en esa época quizás parecería que peleaba algún campeonato, mejor dicho nunca lo peleó, pero estaba en los puestos de arriba, pero no mucho más. Era un buen Colón. Jugaba Alexis Ferrero, el Chino Garcés, bueno, a lo que voy. En época de Maradona, época de cosas inexplicables en la selección, lo llevó un par de amistosos, jugó contra Ghana, jugó contra Panamá y jugó contra Haití. Le gustó, se ve más o menos, y lo terminaría llevando de tercer arquero. A ver, no jugó ningún partido, lógico, obviamente el primer arquero era Chiquito Romero. No iba a disputar ningún partido, es raro que en el Mundial disputes un partido, a lo sumo quizás el segundo arquero disputa algún que otro partido cuando la selección ya pasó la fase de grupos y el último está clasificado, pero si no... El tercero no toca bocha, lógico, pero realmente nunca terminó de cerrar mucho la idea de que Diego Pozo vaya a la selección y menos de tercer arquero. No me parecía mal arquero, pero no jamás le hubiese dado nivel de selección. Un tipo que, bueno, después del Mundial, realmente de a poquito en Colón empezó a mermar bastante su nivel, ya no era el Pozo de antes. Llegó Huracán, cayó en un pozo, no, eso es una boludez, pero... llegó a Huracán y ya no le empezó a ir bien, o sea, no digo por Huracán, sino que cayó en un pozo su rendimiento, terminaría yendo a Chile y retirándose en el año 2015 en Sportivo Belgrano. No mucho más de Diego Pozo, para mí no era arquero para selección, pero bueno, cosas que están ahí. Otro caso evidente es el del Chino Garcés, que realmente no les voy a mentir. Si no hubiese hecho ya el síndrome del Chino Garcés para los jugadores que juegan en la selección, seguramente este del Mundial se llamaría como él. Pero bueno, busqué un paralelismo similar y creo que el de Pozo iba bastante bien. Pero la diferencia creo yo que puede llegar un tercer arquero y que no toque bocha y nadie te dice nada porque es tercer arquero. Pero un defensor, llevar al Chino Garcés para que no juegue ni un minuto, teniendo los defensores que tiene la Argentina, que quizás no se destaca por la defensa, pero tenía jugadores en Europa, no llevó a Samuel, no llevó a Zanetti, tenía varias opciones realmente para llevar jugadores y no los terminó llevando al Mundial porque se encaprichó que quería llevar al Chino Garcés. Otro caprichito de Maradona y bueno, así no fue. Chino Garcés, que todos sabemos que salió de River, único equipo que jugó fuera del país fue en el Morelia de México una temporada, después jugaría en Olimpo, en Colón. Tuvo algún paso en la selección cuando arrancó River en el año 2002 con Bielsa, si no me equivoco, tuvo un mini paso de un par de partidos amistosos y no mucho más. Cuando llegó Maradona, esa selección local lo llamó, le dio un par de posibilidades, lo mismo que con Pozo, partidos así feo falopa contra Panamá, contra Haití. Le gustó, según lo que cuenta él mismo, una arenga que dio en un partido previo a estos amistosos, que dijo que se tenían que romper el culo porque era jugar con la selección, esas pavadas que dicen los jugadores. Le gustó a Maradona y bueno, lo llevó al Mundial. Caprichito, que no sirvió para nada porque perdimos la posibilidad de llevar cualquier otro defensor. Con Alemania nos comimos 4 porque faltaba un lateral derecho. Garcés no tocó pelota en todo el Mundial, tranquilamente podríamos llevar al Pupi Zanetti. ¿Qué se va a hacer? Cosas por llevar a Maradona de técnico y inexplicablemente Garcés jugó un Mundial. Se lo puede contar a los hijos. Otro caso para mí, perdón que siga con este Mundial, es el de Jonás Gutiérrez. A ver, quizás este es más discutido porque no estaba en el fútbol local, estaba en un buen equipo de Europa, pero es un jugador pleno de Maradona. Desde el primer partido hasta el último estuvo Jonás Gutiérrez y después de ahí nunca más estuvo. No creo que... A ver, vos me decís
como para probarlo en un amistoso, bueno, está bien. Llevarlo al mundial, habría que analizar los jugadores que había en esa época. Tampoco me cierra, pero ponele. Pero la cantidad de oportunidades que le dio Jonás Gutiérrez es realmente inédito. Salió de Vélez, jugó en Mallorca, en el año 2008 llegaría a Newcastle, estaría hasta el año 2014. Creo yo que la mejor etapa como futbolista de él. Jugador que quizás lo que más se destacaba es su velocidad, pero nunca me terminó de cerrar, nunca le vi claridad en el juego. No, para mí Jonás Gutiérrez no era un jugador para llevar al mundial ni loco. Opinión personal, ustedes pueden disentir, pero no, yo no lo hubiese llevado. Después, bueno, su carrera decayó, tuvo el problema de salud que la mayoría deben conocer. Después jugó al Norwich City, Deportivo La Coruña, Defensa y Justicia, donde lo vi jugar bien, pero no tanto por la banda, sino ya con la edad que tiene, no jugando tanto a la velocidad, sino jugando en el medio. Y ahora está en Independiente, donde alterna a veces jugar partidos, pero no muchos. Y otro que tampoco yo hubiese llevado, aunque es un jugador que a mí me encanta, me parece muy, pero muy bueno. A ver, vamos a ir a la realidad. En ese momento me encantaba, pero no sé si es un jugador para la selección. Es Mario Volati. Para mí en Huracán la rompió. Esos 6 meses en Huracán con Capa, que bueno, era un equipazo de los mejores equipos que yo vi jugar al fútbol al menos. La rompía. Era el mejor jugador para mí. Ni Pastore, ni de Federico, nada. Volati 100% jugaba bárbaro ese Mario Volati. Metió el gol contra Uruguay, que quizás lo hace terminar de ganarse el lugar en el Mundial. Pero yo creo que fueron 6 meses mágicos de Volati y después nunca pudo demostrar ese nivel. Ni en la Fiorentina, ni en el Inter, ni cuando vino a Racing, que lo bucheó todo el mundo. Ni cuando después volvió a Belgrano, que quizás un poquito mejoró, pero no, para mí Volati tampoco era un jugador para llegar al Mundial. Mucho más discutible que todos los otros que nombré, por el presente que tenía en ese momento, pero no me cierra tampoco. Como decía antes de Jonás Gutiérrez, jugador del ciclo Maradona, jugador típico del ciclo Sabela, es José Basanta. Jugador que no estuvo en el ciclo completo, pero sí en la recta final y lo terminó llevando al Mundial. No creo que fuera un defensor para llevar ni loco al Mundial. Creo que la explicación más lógica va por el lado de la altura que tenía Basanta, de la polifuncionalidad que te daba en el sentido de poder jugar por el lateral izquierdo y también como central. Pero ni loco, o sea, ni el loco, hermano. Hace 6 meses antes del Mundial no lo conocía ni la vieja Basanta. Estudiante de La Plata, Olimpo, Estudiantes, Monterrey de México muchísimos años. Luego del Mundial se iría a la Fiorentina, pero no duró nada. ¿Cuánto? 6 meses, un año como mucho. Y volvió al Monterrey porque no le daba el nivel. No era para mí jugador de selección ni loco. Había muchos defensores que esperaban la oportunidad de poder ir a la selección tranquilamente. Para mí Basanta no era el caso ni de casualidad. Jugó partidos dentro de todo, creo que participó entrando en segundos tiempos o jugando de titular en 3 partidos durante el Mundial, 12 partidos en la selección. Y Basanta se puede dar el lujo de decir que fue subcampeón del mundo con Argentina. Obviamente apenas se terminó el ciclo Sabela no volvió a pisar el predio de la AFA, ¿no? Yendo un poquito más atrás en el tiempo, en el Mundial 2006 de Pekerman, lo que más me llamó la atención en la lista, al menos a mí, es la inclusión de Leandro Cufré. Estuve investigando un poquito. Leandro Cufré es un defensor que surgió de las divisiones inferiores de Gimnasia La Plata, se fue a la Roma de jovencito en el año 2001, jugó en el Siena, jugó en la Roma, jugó en Alemania, en el Hertha, jugaría en el Dinamo Zagreb de Croacia un par de años, y luego tendría la posibilidad de jugar en México, más precisamente en Atlas y en Universidad de Guadalajara. A ver, en la selección únicamente jugaría 3 partidos, muy pero muy poco rodaje, y a pesar de esto Pekerman lo llevaría en el año 2006. Además de llevarlo en el año 2006, como les comentaba recién, Leandro Cufré jugaba más, no mejor dicho, no jugaba más, era defensor central, y Pekerman lo llevó con la idea de jugar de lateral izquierdo. Es más, contra Holanda, que es el único partido que juega, cuando Argentina y Holanda ya estaban clasificados, jugó de lateral izquierdo. Como anécdota, post penales con Alemania, donde bueno, estábamos todos recontracalientes, que perdimos y quedamos eliminados, Cufré se iría expulsado, así que bueno, puede decir que jugó un partido y una expulsión en el Mundial también. Lo llamativo quizás o lo que pienso yo es que mirando la lista faltan nombres en defensa como bueno, el de Zanetti, que es un abonado a faltar en las listas de los mundiales, falta el de Walter Samuel, que corrijo en relación a lo que dije antes, que en el Mundial de Maradona así fue, y también falta por ejemplo pensando en lateral izquierdo Clemente Rodríguez, un defensor que está en un muy buen nivel, si no me equivoco en esa época estaba en Estudiantes o en Boca, cerca de volver a Boca o estaba en Estudiantes. Realmente raro que no lo hayan considerado en ese momento para la selección a ninguno de estos jugadores y lo lleven a Leandro Cufré, pero bueno. Más atrás en el tiempo, Mundial 2002, el de Bielsa, bueno, recordado de Corea y Japón, que no nos fue muy bien. Hay un par de jugadores que a mí me llama la atención que los hayan convocado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé, Claudio Usain, lo conocemos todos, el turco que apareció en Vélez, jugó en River, jugó en el Napoli, jugó en México, jugó en Newell's, jugó en San Lorenzo, entre otros equipos.
que no sé si es un jugador para selección, realmente no quiero mentir, mucho no lo vi jugar, pero conozco la historia del Turco Uzayín, me parece era un buen volante, pero tengamos en cuenta que quedaron afuera jugadores como Riquelme. Además, el Turco Uzayín únicamente iba a jugar 10 partidos en la selección argentina, metería un único gol, lo llevó al Mundial de Corea y Japón, no jugaría ni un solo minuto. Realmente extraño que lleve un jugador así, pero bueno, se ve que le gustaba a Bielsa. Sumado a esto, que igual al Turco lo conocía al menos de nombre, me apareció un nombre en la lista de 23 que es Gustavo López. Y cuando lo miré dije, bueno, el periodista jugaba el Mundial. Perdón la ignorancia, pero realmente nunca lo vi jugar. Era un delantero, por así decirlo, que también podía jugar en el medio del campo. Debutó en Independiente el año 91, después tendría varios pasos por clubes de España, por el Zaragoza, por el Cádiz, se retiraría en España. Jugó casi 40 partidos en la selección argentina, marcando 5 goles, aunque en el Mundial que lo llevaron, que es el del 2002, no jugó ningún partido ni ningún gol. Y me llama la atención realmente, si jugaba delantero, en ese momento se encontraba en el Celta, ¿era la mejor opción para llevar Gustavo López como delantero a la selección? Pregunta, no lo vi jugar nunca. En referencia al Mundial del 98, que era dirigido por Pasarela en esa época, que se disputó en Francia, hay únicamente 2 jugadores, Argentina perdía en cuartos de final, hay únicamente 2 jugadores que no disputaron ni un solo minuto, no solo partido, sino ni un minuto. El negro Astrada, Leo Astrada, que se encontraba jugando en River, muy buena carrera ahí, pero bueno, no le dieron posibilidad. Y el otro es el Chelo Delgado, yo no sabía que había jugado un Mundial el Chelo Delgado, me acabo de enterar. Chelo Delgado, bueno, lo conocemos todos, Rosario Central, Racing, también yo que soy hincha de Boca, como no lo voy a conocer, la famosa pegada de 3-2 del Chelo. Pero no disputaron ningún minuto del Mundial. No puedo hablar y decir deberían haber ido o no, porque no sé qué otras opciones había en ese momento, qué otras opciones se barajaba. Pero bueno, los nombro porque son los que no juegan ningún partido. Sin embargo, leyendo toda la lista, el que me llama mucho la atención, que es el único nombre que no conozco, es el de Pablo Paz. Pablo Paz jugaba de defensor, por lo que tengo ahí entendido. Debutó en Newell's en el año 92. Jugó en Banfield, jugó en el Tenerife, que era el equipo que jugaba en ese momento. Es el equipo donde más carrera hizo, jugó más de 100 partidos allí. Jugó en el Everton de Inglaterra y después jugó casi toda su carrera en España, mucho en el ascenso. Aparecen equipos como el Vera, Gara, San Andrés, Cerro Reyes, todos equipos del ascenso español. También tuvo una temporada en Independiente en el año 2003 donde jugó solamente un partido, pero no mucho más. Con la selección argentina jugó 22 partidos, o sea que era considerado dentro de todo. Y en el Mundial, como les digo, jugó únicamente un partido, o sea, no está en la lista de jugadores que no disputó partidos en el Mundial como los que nombré antes, pero no era muy considerado, se ve, era suplente y jugó un partido. Pero me llamó la atención porque nunca lo había escuchado nombrar. No mucho más para decir, espero que les haya gustado el video, es un síndrome parecido al del Chino Garcés, como vi que es el video que más reproducciones tiene, más de 120.000 visitas. Y bueno, les copó la idea, así que seguramente puede haber una segunda parte de ese mismo síndrome de jugadores que nadie entiende cómo juegan en la selección. Y bueno, este es una continuación, un pasito más de jugadores que realmente no tienen una explicación futbolística, quizás en la mayoría de los casos, aunque algunos me lo pueden llegar a discutir tranquilamente, de por qué fueron a jugar un mundial habiendo otros jugadores que seguramente tenían mucho más nivel. No les rompo mucho más las pelotas, pónganme en los comentarios ideas para síndrome, si quieren una segunda parte también, pónganme jugadores que creen ustedes que no deberían haber ido a mundiales. 1000 likes, como les digo siempre, para tener más síndromes en el canal seguramente. Y como también les digo siempre, tienen varios links en la descripción. Los más importantes, si tienen ganas, síganme en Twitter, que estamos dándole un poquito más de bola. Y síganme en Instagram. No les rompo más las bolas, nos vemos en el próximo video y nos vimos. Dame una cerveza, mi compa un vino tinto. Tu compa vino tonto, le pesa no ser distinto. Que pon, que pan, que tal, papá, te traje rap estricto, pa' que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos. Saco de todo, yo no me limito, me escribo, me grabo, lo suelto en el micro y me cago de risas de todo el panorama. Se cree muy bueno, solo tiene